Gustavo, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido y gracias por visitarnos. No, a ustedes, gracias por recibirme. La verdad que es un placer estar. Estudiaste, ¿cómo le diste forma a esta peluquería que tiene mucho de historia, de datos históricos para conocerlo al personaje, pero también de ficción? Sí, sí, la verdad es que fue un gran desafío, porque Perú Gorría tuvo un paso, diríamos, muy breve por nuestra historia y por la vida, porque Murió muy él joven. murió a los 23 años. Hay muy poca documentación, muy poca información sobre su vida. Sabemos datos básicos como que estudió la primaria en Corrientes con Fray José de la Quintana, hizo la secundaria de la época en el Colegio de San Carlos en Buenos Aires y luego volvió a Corrientes, justo todo esto en la época de la formación de la patria. Es decir, él estuvo en Buenos Aires durante las dos invasiones inglesas, 1806-1807, y en 1810, cuando estaba partiendo a Chuquisaca para estudiar en la universidad, se enteró, llegaron las noticias de la Revolución de Mayo. Y él entonces decide, con una decisión realmente heroica, quedarse y entregarse a la causa nacional. Eso es lo que a mí me atrajo siempre de la figura de Perú Gorría, que un chico muy joven, por lo visto muy inteligente y muy formado por los datos que tenemos, y que haya decidido entregarse en cuerpo y alma, como toda su generación. Eso es lo más destacable de la vida de Perú Gorría, a la causa de la formación de la patria, de la creación de la República Argentina, desde 1810 en adelante. Él, estando acá, formó parte del primer regimiento patrio, que fueron los Dragones de San Juan de Vera, que por una decisión muy lúcida del gobierno recientemente recrearon ese regimiento que desfila en todos nuestros actos públicos con un uniforme muy vistoso. Él fue sargento de dragones de San Juan de Vera, se unió a la expedición de Belgrano al Paraguay, y luego, cuando Belgrano es derrotado en Tacuarí, él regresa con Belgrano al sitio de Montevideo. Lo increíble que todo esto, con 23 años de vida, todo lo que deja este chico hasta que llega el momento de enfrentar al pelotón de Artigas. ¿Cómo meter ficción allí en el medio de todos estos datos que son históricos, Gustavo? Bueno, los datos son escuetos, digamos. Todo esto que acabo de mencionar es lo que sucedió históricamente y de lo que hay documentación, pero el resto es todo librado a la imaginación del escritor, y eso también es lo que a mí me gusta, digamos. Ya escribí una novela hace unos 20 años que se llama Verón de Astrada, con el mismo esquema, digamos, tomando la figura histórica del gobernador, mártir, bueno, por decir así, creando, imaginando las aristas más humanas de estos dos personajes. Estos dos personajes fueron amigos, nacieron en casas que estaban pegadas la una a la otra, las familias eran amigas, los padres de Verón de Astrada fueron padrinos de bautismo de Perú Gorría y viceversa. Los Verón de Astrada fueron padrinos Perú Gorría fueron padrinos de Verón de Astrada. Había una relación muy cercana, si bien tenían diferentes edades, y los dos nacieron el 19 de septiembre, el día de San Genaro mártir, y los dos murieron mártires de sus ideas. Creo que eso es lo que los hace, por decir así, arquetipos de la correntinidad. Fueron hombres muy valientes que entregaron su vida por sus ideales. Perú Gorría por la causa de Corrientes invadida en aquel momento por las fuerzas de Artigas, que cometían tropelías de todo tipo, violaciones, robos, etc. Y bueno, Verón de Astrada contra la tiranía de Rosas. En el prólogo dice Gabriel Ceballos un equilibrio importante que se consigue entre la verdad histórica y la ficción. ¿Cómo se hace para que uno no vaya más para el lado de la ficción o el lado de la historia? Digo, para mantener ese equilibrio del que habla Ceballos. Y bueno, es una cuestión de calibrar
la actuación que uno le da a cada una de estas cosas, a la emoción, por decir así, o a la creación estética o artística, y también a la verdad histórica. Yo me atengo siempre a la cuestión, a la verdad histórica, en ese sentido nunca me aparto de ahí, no cometería ese error. Y con respecto a lo estético, bueno, es una cuestión de decisión, es una cuestión de técnica, es una cuestión de oficio. Tengo ya más de 30 años de escribir novelas, y bueno, esta me salió más fácil, más rápido, cuando el editor Moglia me avisó a principios de 2020 que se cumplían 20 años de la publicación de León de Astrada. Empezó a escribirte. Me pidió una novela, una nueva novela para celebrar los 20 años. Y bueno, y ahí creo que fue uno de los factores mejores de la pandemia, o de los pocos buenos factores que dejó la pandemia. Nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, leer, claro. Y en todos esos primeros meses de 2020 escribí esta novela como si me la dictaran. Qué maravilla, qué lindo que fluya así. Pero ¿lo elegiste a Perugorría por algo en particular? ¿Habías leído mucho más? Porque venías de León de Astrada, digo. Debo decir que también hay acá un marco emocional en aquel momento, y que continúa ahora. Esta idea o esta constatación de que nuestros jóvenes se desencantan con el país, se van del país, habiéndose formado en el país, por ejemplo, han obtenido acá títulos universitarios y han terminado su formación académica y deciden emigrar, deciden irse. Eso a mí me causa mucho dolor, mucho dolor. He visto también el dolor de varias familias que han tenido que despedir a sus jóvenes porque estos, por el desencanto de no encontrar horizontes en nuestro país, se van. Y a mí me parece justamente que la generación de Perugorría, toda la generación del 1810 y todos los que vinieron después durante todo el siglo XIX, por el contrario, tuvieron una especie de pasión demencial por la patria, por la República Argentina, por el lugar donde habían nacido, tratando de desprenderse del yugo, del sometimiento de la dominación española. Y bueno, entonces también escribí esta novela, quizá intentando apelar a nuestros jóvenes para que, ya que nuestro país costó tanto construirlo, costó tantas vidas, tanta sangre corrió, tanta sangre correntina. Claro. Los correntinos actuaron, como lo pongo en la novela, y es un hecho histórico, en las invasiones inglesas, en las dos, con un regimiento de cazadores correntinos, histórico que hoy desfila por nuestras calles. Luego en las luchas civiles del siglo XIX, la sangre correntina estuvo ahí. El sargento Cabral en la batalla de San Lorenzo fue, por supuesto, saladeño, correntino. Acompañaron los granaderos correntinos a San Martín hasta el Perú. Luego, en el mismo siglo XX, recordemos, por ejemplo, al teniente coronel Gregorio Pomar, que llevó adelante 2 levantamientos militares contra las juntas de facto que habían echado del poder al gobierno democrático del presidente Irigoyen. Y luego, bueno, finalmente ahora, en estos días, que uno se emociona siempre, recordando la sangre correntina que quedó en Malvinas. Sí, señor. Tengo un hermano que es veterano de la guerra de Malvinas, él por suerte sobrevivió, era piloto de helicópteros. Para mí Malvinas siempre es una causa que está a flor de piel. Bueno, todas estos sacrificios que hemos hecho los argentinos y los correntinos por nuestra patria, por sostener, defender nuestro país, esta idea de pertenecer a la República Argentina y de estar orgullosos de ser argentinos, es lo que hoy pareciera estar en duda entre nuestros jóvenes, y eso es uno de los motivos por los cuales escribí este libro.